En este video vamos a ver una secuencia de ejercicios para aprender el lanzamiento de forehand. Estos ejercicios van a ayudar a que el aprendizaje sea más rápido y que aprendamos a lanzar en el menor tiempo posible. Estos ejercicios van dirigidos no solo a aprender, sino también a reaprender la forma correcta de lanzamiento, ya que nos ayudarán a quitar malas mañas y mejorar nuestro lanzamiento para ser más preciso y consistente. El primer ejercicio es dedos a la palma. Esto vamos a utilizar el dedo índice y el dedo corazón de esta forma. Claramente pues lo vamos a hacer con el disco, entonces van los dos dedos en el ala del disco y vamos a comenzar a hacer el ejercicio moviendo de esta forma el disco y manteniendo la muñeca quieta, es decir, lo tenemos acá y lo llevamos abajo y arriba, abajo y arriba. Esto nos va a servir para entender de una manera adecuada lo que es el spin y lo que nos va a generar, ya que si lanzamos con un buen spin el disco será estable. Al contrario, si no tenemos un buen spin, pues el disco saldrá muy inestable. El siguiente ejercicio es el movimiento de flexión y extensión frontal. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar el disco, lo ponemos los dedos sobre el ala y realizamos este movimiento. Debemos trabajar dos cosas importantes. La primera, acoplarlo al tip anterior, que es el trabajo de los dedos, y la segunda es la flexión y la extensión profunda. Es decir, vamos a exagerar el movimiento. Esto nos va a ayudar a que cuando lo pasemos a un movimiento lateral, tengamos un movimiento más amplio y por ende podamos aplicar más spin. También nos va a ayudar a trabajarlo debido a que es un movimiento común de la muñeca, la flexión y la extensión. Entonces, al acoplarlo con el disco, el aprendizaje va a ser más rápido y lo vamos a asimilar de una mejor manera. El siguiente ejercicio es el lanzamiento lateral con la muñeca y con el codo apoyado, de la siguiente manera. Apoyamos el codo, importante que el disco esté paralelo al piso, los dedos bien ubicados y el lanzamiento se va a realizar solamente con la muñeca y el movimiento de los dedos. De esta forma vamos a comenzar a hacer los movimientos. Es importante que evitemos balanceos como este o que comencemos a tener el disco de esta forma. Importante que sea totalmente plano y también nos podemos ubicar en una posición de sentados y realizar el ejercicio. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es el movimiento del lanzamiento, bien sea de forma plana o curva. Es importante tener dos cosas en cuenta. La primera, lo vamos a realizar con el codo apoyado y la segunda, tenemos que diferenciar muy bien el tipo de impulso. Recuerden que hemos trabajado en otros videos el impulso del forehand de forma recta, ¿cierto? Un disco paralelo al suelo, o de forma curva, que es prácticamente hacer una C. Esto nos va a ayudar en las primeras fases de aprendizaje para ver cuál va a ser la forma en la que vamos a lanzar y con cuál nos va a salir con más fuerza el disco. El siguiente ejercicio es el lanzar con una posición que tengamos acá al frente, ¿no? Esto para ubicar nuestro brazo lo más lejos posible del cuerpo y darle la prioridad al movimiento que realizamos con la muñeca y con los dedos de esta forma.
Importante que llevemos el brazo atrás y adelante en forma de péndulo, pero que le demos la importancia real que tiene la muñeca y los dedos en el lanzamiento de forja. Esta oposición nos va a permitir llegar hasta el máximo, la máxima amplitud con nuestro brazo, y que en una situación real pues nuestro adversario no sea una gran dificultad. El último ejercicio de la secuencia y el más importante es trabajar las amplitudes del pivot. Para este ejercicio lo vamos a realizar de la siguiente forma. Vamos a poner unos objetos en el suelo donde trabajemos un pivot medio, un pivot amplio y un pivot más allá del que podamos dar. Es decir, siempre exigiendo que el pivot llegue a una mayor amplitud. ¿Esto por qué? Básicamente lo que pasa normalmente es que después de que aprendemos a lanzar el forehand, nuestro lanzamiento de forehand y el pivot que hacemos es como si estuviéramos en un espacio reducido. Entonces va a dañar mucho la técnica con la cual vamos a lanzar. Por eso es importante delimitar los tipos de pivot que vamos a trabajar y obligarnos a tener algo enfrente para que lo hagamos de una mejor manera. Recordemos que estos ejercicios los podemos realizar en formas de circuitos, podemos aumentar el peso de los elementos que estemos utilizando o adicionar algunos de los lanzamientos que nosotros tengamos. Es importante darle mucha práctica y darle mucha conciencia para realmente aprender o reaprender estos lanzamientos de una forma correcta. Lo ideal en esta secuencia es realizar los ejercicios en orden. Esto para entender muy bien de dónde proviene la fuerza del lanzamiento de forehand y empezar a detectar posiblemente fallas que tengan los lanzadores que ya llevan bastante tiempo.